Buenas tardes, estimados hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos que muy amablemente están siguiendo esta transmisión desde las 11 de la mañana. Aquí estamos deleitándonos con la palabra del Señor. Mi primera hermana Orte, primeramente. Mi hermana Nati, que acaba de concluir hace unos minutos, hermanos. Y estamos contentos, a pesar, hermanos, de las situaciones que estamos viviendo, a pesar de la situación en la que el mundo se está desarrollando, pero no nos debe de extrañar, estimados hermanos, porque sabemos de antemano que todas estas cosas tendrían que suceder. Hace bien nuestro pastor en invitarnos, hermanos, a orar, a ayunar, es importantísimo, hermanos. Pero no debemos descuidar algunas otras cosas porque sin duda el Señor viene pronto. El arrebatamiento es inminente, hermanos, y las señales están cumplidas y algunas se están cumpliendo ya, hermanos, y el pueblo del Señor debe estar preparado. Y muchas veces nos hemos encontrado con esa disyuntiva, hermanos, al platicar con hermanos y dicen, hermano, pues yo oro, ayuno, pero hay ciertas cosas que no puedo cambiar en mi vida. Y eso llama mucho la atención, hermanos, porque recuerden, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es muy importante, hermanos. Hay cosas que aparentemente no salen a luz, las estamos llevando a cabo en nuestra vida y las estamos pasando por alto, creyendo muchas veces que vamos bien, ¿verdad? Porque así somos desde que éramos niños, debido a la idiosincrasia de nuestro pueblo, de nuestro México o de la humanidad en general. Tenemos costumbres, hermanos, que a Dios no le agrada. Este es un consejo bíblico, hermanos, especialmente para los varones, pero también especialmente para el matrimonio, para la mujer. Es muy difícil a veces hablar de esto, hermanos, porque muchas veces no nos agrada, y lo digo como varón, ¿verdad? Que nos hagan hincapié en esto o nos recuerden en lo que podríamos estar fallando, podríamos decir. Vamos a hablar en esta tarde de un consejo bíblico que será de extremada importancia para los varones, nosotros los varones. Y por ahí, si su esposo, estimada hermana, no quiere oír, pues invítelo en nombre del Señor a que no apague la transmisión o que la vea posteriormente. Póngasela, hermano, porque a veces hace falta que nos recuerden ciertas cosas, sobre todo de comportamiento en nuestra vida hacia nuestra esposa. Antes de empezar el consejo bíblico, le vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que sea Dios, como siempre, hermanos, quien nos guarde, nos guíe y sobre todo nos dé, ¿verdad?, de su gracia, de su palabra, para que este consejo bíblico llegue hasta los corazones de cada uno de ustedes. Así es que, hermanos, los invito primeramente a orar, a pedirle al Señor. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, por tu presencia, porque a pesar de todas las circunstancias nos mantienes en pie, Señor. Gracias y bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por la vida que le das a mi familia, por la vida que le das, Señor eterno, a tu iglesia, porque tú, Señor eterno, la cuidas y la guardas, Señor eterno, y nosotros hemos puesto nuestra confianza en ti. Pero ahora, Señor, ha llegado el momento, Señor eterno, de que también, Señor, nos aconsejes a través de tu palabra, Señor. Porque tú eres el que escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y solamente tú, Señor, conoces la vida matrimonial de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Pero yo te pido que este consejo de tu palabra, Señor eterno, vaya hasta el corazón de nuestros hermanos. Y si hubiese algo, Señor, seas tú quien lo limpie con tu preciosa sangre, Señor. Gracias te damos, Señor. Ahora guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. El confinamiento, estimados hermanos, es encierro, en la cual ya llevamos 2 años en la mayoría de los hogares, no solamente en México, sino en el mundo, hermanos. A causa de esta pandemia que llegó hace 2 años, agravó un problema, hermanos, que ya se venía arrastrando en el mundo. Sí, hermanos. El de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo andamos ahí, estimados hermanos?
Sin duda el Señor tiene un consejo bíblico para cada uno de nosotros y debemos estar muy atentos a lo que su palabra nos diga en esta preciosa tarde. Según estadísticas, estimados hermanos, fíjese bien, de julio a enero hubo delitos de violencia intrafamiliar, alrededor de 337,033 casos, hermanos, de julio a enero. Son muchos, ¿no lo cree? Bueno, podríamos decir, estas llamadas de atención, hermanos, son especialmente ricas para nuestra vida. Nunca estará de más un consejo así de la palabra del Señor. Volviendo otra vez, hermanos, al número de actos de violencia. También se estima, óigalo bien, hermanos, que solamente en la misma proporción de julio a enero hubo 27,000 llamadas. 27,000 llamadas, hermanos, al 911. Reportando insultos, agresiones, amenazas, golpes, violencia de tipo sexual, hermanos, en el matrimonio. Esto, hermanos, es muy frecuente en el mundo. Pero la iglesia del Señor, los matrimonios, hermanos cristianos, ¿estarán exentos de esto? Me temo que no. Me temo que no. La santa y bendita palabra del Señor en la primera carta, epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos recuerda algo, estimado hermano. Y dice la palabra de Dios: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermana, por ahí retenga al hermano que no se vaya, que oiga bien la palabra del Señor, porque en esta tarde hablaremos de algo que ha quejado a todos: el machismo. Hermano macho, persona que tú practicas el machismo hasta el día de hoy, es muy recurrente y es frecuente. ¿Qué es el machismo? El machismo, estimados hermanos, es un estado de prepotencia masculina. Y repito, el machismo es un estado de prepotencia masculina y superioridad hacia la mujer. Hay ciertas características, hermanos, en este tipo de personas, que algunas son aparentes, pero algunas son muy arraigadas. En base a esto, podríamos asegurar que el macho, ¿verdad?, aquel que practica el machismo, la persona que padece de este mal, hermanos, es duro. Y podríamos agregarle algo ahí: aparentemente duro. Es aparentemente muy exigente. Es extremadamente acusador. Es orgulloso y es soberbio. Orgulloso quiere decir que tiene un alto, ¿verdad?, concepto de su hombría, de su masculinidad. Y soberbio es el que se considera superior, ¿verdad?, en todo, y en estos casos a la mujer, a la esposa, inclusive a los hijos. Estas características son del macho. Desde el inicio de la humanidad, estimados hermanos, desde el inicio de la humanidad, Adán dijo algo, hermanos, que quedó marcado para todas las generaciones. Él le dijo a Dios, prácticamente con esta expresión, echó la culpa a Dios. Y él le dijo a Dios: la mujer que me distes. Y desafortunadamente, estimados hermanos, estimadas personas que van a escuchar este consejo de la palabra del Señor, y desafortunadamente, todos hemos desarrollado un grado máximo, intermedio o mínimo de machismo. Hoy más que nunca debemos arrepentirnos, pues Jesús el Señor viene pronto, bendito sea su nombre, y viene por una iglesia sin mancha. Tenemos que recurrir, hermanos, nosotros los que ya hemos conocido a Cristo, al amado y bendito Espíritu Santo,
para que nos vaya corrigiendo cada vez que caemos en este nefasto comportamiento. Sí, hermanos, es un nefasto comportamiento. El que está, hermanos, bajo este poder llamado machismo, ¿cómo es? Oh, hermanos, y nosotros lo decimos porque nosotros venimos del mundo. Todas aquellas personas, hermanos, hoy que anduvieron en el mundo, saben a qué me estoy refiriendo. Y aún es peor, los que jamás han estado en el mundo y practican este mal, pues es peor. ¿Cómo son estas personas, estimado? ¿O cómo éramos cuando no teníamos la presencia bendita de nuestro amado y bendito Señor? ¿Cómo era? ¿O cómo son actualmente? Por eso es importante que lo sepas, hermana y hermano. A lo mejor lo haces inconscientemente. Bueno, primero, se la pasa criticando a la mujer en todo. Se la pasa juzgándola en todo. Él espera una sirvienta en lugar de una esposa. Y esto es muy triste. ¿Cuánto no hemos visto, hermanos, en el mundo? Pero lo más triste es cuando lo vemos en un matrimonio que se dice cristiano, hijos de Dios. Nosotros, por herencia, lo recibimos de Adán, pero allá, en el mundo. ¿De qué? De señalar a la mujer, de ser culpable de todos los males. La mujer que me diste, le dijo Adán a Dios. Ahora, también el machismo es temor mal infundado. El machismo, estimado hermano, es temor mal infundado. ¿De qué? De perder el dominio. Aquel que practica el machismo es extremadamente dominante. Es aquella persona que tiene el ego muy alto y decimos como un dicho, ¿verdad? Que hasta en un velorio él desearía ser el muerto, el centro de atención, el que da, ¿verdad? Para el sustento, el que va y compra en el mercado, el que hace la comida, el que relega a la mujer. Tiene un miedo, hermanos, el macho de perder el dominio. Ah, hermanos, pero recuerda, estimado hermano, que el hombre de Dios, se gana la autoridad de su hogar, el título de cabeza del hogar, ¿cómo? Entregándose a Dios y amando a su esposa. Y cuando esto pasa, ella responde al servicio del esposo, ¿cómo? Sometiéndose a él y sirviéndole. Bendito sea el Señor. Muchas veces vienen personas, ¿verdad? Que dicen ser cristianos, y reprenden a la esposa delante de nosotros. Es que ella esto, ella lo otro, ella lo otro. Y es muy triste cuando la esposa le dice, pero tú no obedeces a Dios. Por eso decimos que el hombre se gana la autoridad del hogar, el título de cabeza del hogar, cuando esta persona teme a Dios y está entregada a Dios y ama a su esposa con todo su corazón. Lo demuestra con hechos. Y cuando esto pasa, oh estimado hermano, la esposa responde al servicio del esposo, sirviéndole y amándole. ¿No le parece hermoso, estimado hermano? Esta es una buena clave a ti, para mí y para todos los varones que van a escuchar este precioso consejo de la palabra del Señor. Recuerda, estimado hermano, que la mujer está diseñada para ser amada. Sí, y tiernamente tratada. Y tú, hermana mujer, si tienes un hombre que te trata así, ¿verdad? Con amor, con respeto, que tú ves con hechos en evidencia que tu esposo ama a Dios, hermana, no lo pierdas tratando de dominarlo. Cuidado que no lo otro extremo. Ya hablaremos de la mujer. Hónralo, honra a tu marido. Sométete a él. Oh, hermanos, cuando hay amor, cuando nosotros los esposos, por medio de la palabra del Señor, la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, cambiamos. Y vamos tratando a la mujer con amor, como ella lo merece. Ella ve en nosotros a un verdadero hijo de Dios, a la cabeza del hogar. Y cuando esto sucede, si tienes un esposo así, ten cuidado. No lo maltrates,
No lo pierdas, hónralo, honralo y sométete a Él en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Dios diseñó el matrimonio para que el hombre sea un protagonista de esa relación. Sí, así lo diseñó Dios. Por lo tanto, el hombre que cumple, óyelo bien, el hombre que cumple tratando bien con honor a su mujer, hay algo muy importante, estimado hermano. Tiene el respaldo divino de Dios. Y esto es muy importante. En todo lo que hagas, sea siervo de Dios, ministro, pastor, colabores en la iglesia, con cualquier cosa. Hermanos, Dios siempre te va a respaldar. El machismo, estimados hermanos, es un problema a nivel mundial. Satanás quiere destruir a la mujer, hermanos. Satanás no quiere que una mujer descubra todo su potencial de Dios en ella. Y un obstáculo es precisamente el machismo. Qué triste, hermanos, ver hoy en día. Es muy triste. ¿Cuántos feminicidios hay, hermanos? Yo trabajé en un servicio de urgencias por 15 años. Qué triste, hermanos. Qué lamentable. Y decíamos en el mundo, qué cobarde. Cuando la mujer llegaba totalmente golpeada, como una masa sanguinolenta de golpes, hermanos. Gran porcentaje en nuestro México, hermanos, tiene que ver mucho con el machismo en los feminicidios. En otros países es peor, estimados hermanos, se mutila a la mujer o se les desfigura el rostro de ellas con ácido. Y hermanos, esto no mejora. Por eso es importante, hermanos, que tú, cabeza de familia, varón, ¿verdad?, del hogar, aprendas a amar a Jesús y te entregues a Él de todo corazón para que tu hogar marche adecuadamente y seas, hermano, alguien que Dios respalda en todo lo que hagas. Tendrás el respeto, el sometimiento voluntario de tu esposa, porque ve en ti a un hombre de Dios. Es interesante el tema. No les gusta a muchos, pero Dios lo puso en mis labios. El machismo extiende sus tentáculos, hermanos, sí, y perjudica ¿a quién? A sus hijos y a tus hijos. Eso es importantísimo, hermanos. ¿Por qué? Si perjudica a tu mujer, también va a perjudicar a tus hijos. Pues el primer ejemplo que ven los niños son ¿a quién? Al papá y a la mamá. Pero ¿qué es lo que ven los niños? ¿Qué es lo que están viendo hoy en día, estimados hermanos? ¿Qué ven muchos al inicio de sus vidas? Es terrible. Cuando van creciendo nos encontramos con expresiones de que mejor no hubiera yo nacido en ese hogar. Oh, hermano, si viera usted cómo pelea mi padre y mi madre, cómo se golpean inclusive. Es terrible. Pues, ¿qué ven, hermanos, desde el inicio muchos niños en sus vidas? Pues ven a sus padres, todos machos, todos aquellos personas, hermanos, que están creciendo así, ¿qué daño le están causando a sus hijos? Los ven duros, los ven rudos, inexpresivos, les enseñan a los niños que los niños no deben llorar, los hombres no lloran. Ven, hermanos, los niños, el ejemplo del padre sobajando y criticando en todo a la mujer, a su esposa. Y esto es muy lamentable hoy en día. ¿No será que estará pasando algo así en los hogares aún llamados cristianos? Cuando venimos al conocimiento del Señor, cuando venimos y entregamos nuestra vida a Cristo y lo aceptamos como único y suficiente Salvador de nuestras vidas, esto cambia. Porque solamente Dios, el Espíritu Santo, puede cambiar vidas así. Cuando estamos sin Cristo es terrible, hermanos. Somos, hermanos, sometidos a la voluntad del príncipe de este mundo, que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Y nos comportamos de una manera nefasta. Nos comportamos así como dijimos hace un momento.
Por lo tanto, el Hijo de Dios, aquel que se dice ser cristiano y ama al Señor, no debe vivir una vida así, no. Porque Cristo el Señor viene pronto. Cristo nuestro Dios viene por una iglesia santa y sin mancha. Bien, hermanos. Primero, plan de Dios para el hombre. ¿Cuál será el plan de Dios para ti como hombre? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Debe ser un león y a la vez debe ser un cordero. Debe ser un león y debe ser un cordero. Como león, debe ser firme, protegiendo a su familia, cuidándola, guardándola. Debe ser firme y debe ser un buen ejemplo, ¿verdad? De firmeza y de valor en buscar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y como cordero, debe ser tierno. Debe enseñarle a sus hijos que cuando hablamos con el Señor podemos llorar de gratitud. No somos los duros que no lloramos, no, hermanos, no. Lloramos ante la sublime presencia del Señor. Como cordero debe aprender a ser tierno. Pero también que aprenda a sonreír. Que aprenda a sonreír con sus hijos. Hermano, quita esa cara dura, ¿verdad?, que tienes. Sonríe delante de tus hijos. Que tus hijos vean en ti a un ser humano que ama al Señor y que puede equivocarse, pero que también puede rectificar el camino, que también sabe sonreír y sabe llorar. Lo primero que debemos hacer es cambiar todo esto. ¿Cómo podemos cambiar todo esto, estimados hermanos? Si tú eres cristiano y no has podido dejar el machismo, porque muchas veces dicen, yo he platicado con hermanos así por quejas de la esposa y dicen, hermano, pues ¿qué quieres? Mi carácter. Soy nieto de un revolucionario tremendo, ¿verdad? Que hubo en la revolución. Así es mi vida y así es mi conducta. Pero yo les recuerdo que cuando venimos a Cristo, el Señor nos cambia y nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas que pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Yo no puedo ser el macho que era yo antes de conocer a Cristo, no. Por lo tanto, hermanos, ¿qué cambios debe hacer el hombre? Hermanos, debe aprender primeramente a ser humilde. La humildad, hermanos, es un ejemplo hermoso. Tenemos un buen ejemplo de humildad en la persona gloriosa de Cristo, nuestro Dios, nuestro amado y bendito Salvador, que se llama Jesucristo. Y cuando nosotros venimos del mundo y venimos, por ejemplo, con un ego extremadamente grande, yo fui el gran licenciado, ¿verdad? Yo fui el de la Suprema Corte, yo fui el gran médico. Pero cuando venimos a Cristo, debemos aprender a ser humildes. El mejor ejemplo es nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Él es el mejor ejemplo. Tanto así que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir en Efesios 4, 1 y 2 lo que sigue. Oye bien, porque así dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No es voz de hombre, es voz de Dios. Y dice, yo pues, preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Es hermoso, con toda humildad, con mansedumbre. Ya no somos aquellos briosos, ¿verdad? Aquellos que con cualquier cosita nos encendíamos y estábamos dispuestos a la pelea, a la lucha. Ya no. Porque ahora, ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí y me ha cambiado, bendito sea su nombre, y puede hacer lo mismo en ti. Tú que estás adoleciendo de este mal, del machismo, de la prepotencia, debes venir a Cristo. El Señor te va a dar de su Espíritu Santo. El amado Espíritu Santo morará en tu corazón y verás las cosas como Dios las ve, y aprenderás a ser como ¿quién? Como nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a otros en amor. Dios nos manda a ser humildes, estimado hermano. Dios nos manda a ser humildes.
Pero hay un gran enemigo de la humildad, sí, que se llama orgullo, como ya lo habíamos visto al principio, que es lo opuesto a la humildad. Y el orgullo es un pecado aborrecible ante los ojos santos de nuestro Dios. Sí, hermano, si tú eres orgulloso y dices, bueno, yo soy cristiano, pero esto, así soy, así me enseñaron a ser. Y tú me debes de obedecer porque aquí dice la palabra que tú debes estar sometida a mí. No dice eso la palabra del Señor. Es fácil detectar el orgullo en otras personas. Cuidado con el orgullo. Y volveremos a hablar del orgullo. Es muy difícil, hermanos, detectar, o es muy fácil, perdón, detectar el orgullo en otros. Pero es muy difícil detectar el orgullo en nosotros mismos. Si alguien te pregunta a ti, y sé sincero delante de Dios, hermano, ¿es usted orgulloso? No, yo no soy orgulloso. Saber, hermanos, cómo se manifiesta el orgullo nos ayudará a identificarlo en nuestra vida. Y óigalo, lo que dice la palabra del Señor allá en Proverbios 16:5. Dice algo respecto a esto. Y dice así la voz de Dios. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Cuando somos así, que somos abominables ante los ojos santos del Señor, y Cristo viene pronto. Cristo el Señor viene pronto. Todos sabemos y debemos gritar que el orgullo es la raíz de todo mal y todo pecado. Ejemplos sobran en la palabra de Dios. El mismo Satanás, ¿verdad? Él quiso ser igual a Dios. Usías, Nabucodonosor, mis palacios, mis jardines, yo. Saúl, el joven rico y muchos más en la palabra del Señor que nos servirían de ejemplo para desarrollar otros temas sobre el orgullo. Sin embargo, si queremos erradicar el machismo de nuestras vidas, tenemos que vivir en humildad. Esto que no es natural en nosotros, tenemos que aprender, hermanos, más de ella para poder cambiar nuestra vida. Tenemos que aprender más de la santa y bendita palabra del Señor. Y volvemos a lo mismo. El mejor ejemplo que tenemos, estimados hermanos, es nuestro amado y bendito Señor, nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Nadie más dio la vida por ti. Jesucristo derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario para que tú obtuvieras la salvación y el perdón de pecados. Por eso es necesario que vayas a Él en humildad y reconozcas que eres pecador y le invites al Señor a entrar a tu vida. El Señor la va a cambiar. El mejor ejemplo de todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Él no fue orgulloso, ni fue vanidoso. Por lo contrario, Él es el mejor ejemplo de humildad. En la carta, hermanos, que Pablo escribió a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 8, la palabra del Señor dice así, el cual, hablando de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando ya en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mejor ejemplo? El de nuestro amado y bendito Salvador, que no escatimó nada. Cuando nos vio hundidos en el pecado, en la miseria, en borracheras, en lo que usted quiera, el Señor extendió su mano bendita y no escatimó nada con tal de venir a rescatarnos y a salvarnos. La palabra del Señor también dice en el Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículo 45, la voz de Dios dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Qué hermoso es nuestro Dios. Por eso debes aprender a amarlo y vivir conforme a los preceptos de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Desde la óptica, como lo ve el Señor, el menor es el más grande.
Las personas que se humillan ante Dios son las más grandes de todas. Bendito sea su nombre. Igualmente en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 43, dice la palabra del Señor: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuidado, hermano. Qué hermoso es que busques a Dios. Yo me uno a ti. Pero también en este consejo bíblico te exhortamos en el nombre del Señor, hermano, a que cuides tu vida en relación con tu esposa. ¿Cómo la estás tratando? El orgullo es endémico y es epidémico. Ya sabemos, hoy en día estamos muy habituados a lo que es una pandemia, ¿verdad? El orgullo es epidémico. El orgullo no es exclusivo de aquellos villistas o zapatistas, como dicen muchos. Es que mi abuelo es descendiente de uno. No, no, hermanos. El orgullo es epidémico. La humildad en peligro de extinción. El orgullo es altivo, ciego, altanero. Así es. La humildad es estar postrado y sobrio delante del Señor. El orgullo dice, todo para mí. La humildad, todo para Dios. El orgullo es autoimpuesto, sí. La humildad es concedida por Dios. El orgullo es autosuficiente. La humildad, Cristo es todo suficiente. Bendito sea el Señor. El orgullo es condicional. La humildad es incondicional y sacrificial. Bendito sea el Señor. Qué hermosa descripción y qué gran diferencia, ¿verdad? ¿No lo cree? Hermanos, es importante que todos nosotros en esta preciosa tarde y en este consejo bíblico recapacitemos, que veamos en realidad cómo estamos viviendo nuestras vidas. En este caso estamos hablando del varón y ya hablaremos de la mujer. Yo le he pedido a Dios que con este consejo bíblico, hermanos, Dios toque tu corazón y Dios toque nuestros corazones. Pues recuerda, hermano, que Dios resiste a los soberbios. Oh, hermano, tengamos cuidado. A veces pensamos que vamos bien, pero que cuando, como en estos casos, el Espíritu Santo nos llama la atención y nos dice, hey, voltea hacia acá. Qué bueno que vas, que vienes, que colaboras, que predicas, que cantas. Pero ¿qué hay de tu vida personal? ¿Qué hay de tu relación con tu esposa? Que Dios nos ayude a todos, hermanos, a vivir con nuestra esposa sabiamente, con sensibilidad. Pues es el mandato de Dios mismo y está en su palabra, estimado hermano. La palabra del Señor, lo volvemos a recordar para aquellos que no vieron el inicio de este consejo. Dice así la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos, tu marido, tu esposo, debes vivir con ella sabiamente, dándole el honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, como coiguales, iguales, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué duro es, hermano, llegar a la iglesia en un machismo extremo, tratando y peleando con la mujer. ¿Cómo vas a orar a Dios? No podrás, no podrás. Por eso la palabra del Señor nos insta y nos llama a vivir con ella sabiamente, para que cuando llegues delante del Señor, nada te estorbe y nuestras oraciones lleguen hasta la misma presencia del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. En el contexto del tiempo que se escribió, hermanos, tenía gran significado para las iglesias. Estas iglesias tenían gran influencia de la cultura griega, romana. Era terrible, estimados hermanos, y es terrible en el día de hoy. Pues estas culturas veían a sus esposas peor que menos. Sí, hermanos. Practicaban la poligamia. Podían tener 5 o 6 mujeres.
tenían muchas concubinas. Y es así en medio de todo esto, hermanos, como la iglesia se movió en ese principio, en ese mundo, hermanos. Fue como encontrar una verdadera flor hermosa en medio del desierto. Sí, hermanos, así fue, porque en medio de esa suciedad, ¿verdad?, que había, en ese maltrato, en ese machismo, en esa promiscuidad, ¿verdad?, que había en esas culturas que habían influenciado al mundo en esos tiempos, se levanta una iglesia, viene la palabra del Señor. Pero fíjese cómo aún en medio de esta influencia social nefasta, porque así es, el Espíritu Santo se mueve y dice a los primeros hermanos que deben tratar a sus esposas de una manera considerada. Y dice en su palabra, denles honor. Si hoy nos quejamos que es difícil, puede imaginarse en esos tiempos cuando lo más, ¿verdad?, práctico para ellos era vivir así, en promiscuidad. Hoy en día debe ser, hermanos, así la palabra del Señor. Y debemos honrar a nuestras esposas como Cristo lo manda en su palabra. La palabra del Señor dice en el Salmo, en Proverbios, capítulo 31, versículo 28 y 30, dice así la palabra del Señor: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Bendito sea el Señor. Empecemos con hacer eso. Alaba a tu mujer. Trátala bien. Que tus hijos aprendan a ver en ella un sostén de su hogar también. No a ver a una mujer sobajada, humillada, golpeada. No, hermanos. Se puede imaginar, hermanos, en la época en que se levantó el apóstol y abrió sus brazos y alzó su voz y les dijo a aquellos: deben darle la honra y honor a sus esposas. Y les dice: pues ellas son coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué quiere decir coherederas? Participantes iguales. Esto es que deben ser tratadas con la misma dignidad y respeto, hermanos, como tú, como varón, como esposo. Y surge una pregunta: ¿cómo tú puedes manifestarlo en tu vida en realidad, estimado hermano? ¿Cómo puedes manifestar esto? ¿Cómo podrías decirle a ella lo que significa para ti? Debes hacerlo. Si tú no lo haces y nunca lo has hecho, y tienes 2 años de matrimonio, 5 años de matrimonio, 15 años de matrimonio, 50 años de matrimonio, y no le has dicho esto, eres macho. Tráela a ti y debes decirlo con cariño, lo que ella significa para ti y cuán agradecido estás con Dios por la vida de ella. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? Dile cosas específicas que tú aprecias de ella: su fervor, su aliento, su firmeza en los casos duros de la vida. ¿Le has dicho? Háblale amablemente. ¿Lo has hecho? Dile cosas que la edifiquen a ella, no que la destruyan. ¿Lo has hecho? No digas cosas que la menosprecien ante otros. Ten cuidado de ello. No la trates como una sirvienta. Por lo contrario, sírvele tú en lo que más puedas. ¿Lo has hecho? Si no lo has hecho, debes pedirle a Dios. Debes volver a repetir el texto bíblico ahí en la primera epístola de Pedro y hincarte de rodillas delante del Señor. Y en esta tarde y en estos instantes debes preguntarte: ¿cómo estoy viviendo con mi esposa? No con mi pareja, no. Porque hoy en día, debido a la desviación ya de este mundo, ¿verdad?, viven muchos en unión libre y dicen: mi pareja. No, hermano, no. Mi esposa, mi esposo.
Pero debe recordar que una manera de honrar a Dios es como vivimos con nuestras esposas. Si tú honras a tu esposa, es una manera de honrar ¿a quién? De honrar a Dios. Si lo estás haciendo, estás ejemplificando el amor de Cristo en ti, sí, porque ya no somos lo mismo. Antes en el mundo, ahora que conocimos del Señor, ya no somos lo mismo. No podemos ser lo mismo. Si no lo haces, así tú te sientas el más espiritual en la iglesia. Así te sientas el que tú cuando predicas caen todos a los pies de Cristo. No, simplemente tus oraciones están siendo cortadas delante del Señor. Si tú no cambias esto y no le pides perdón a Dios, que te erradique ese machismo, ¿verdad? Que está perjudicando a tu familia, no subas al púlpito. Pídele perdón a Dios para que Él pueda honrar tu ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es muy triste, estimados hermanos. Y muchos dicen, quizá digan, está muy exagerado. No, estimados hermanos, lo que decimos lo decimos con conocimiento de causa. Es muy triste. Solamente orando a Dios y dejando que el Espíritu Santo obre en tu vida, se irá de ti las ofensas, el orgullo y toda obra de la carne que se transforman en conflictos y verdaderas guerras en el matrimonio. Una vez nos invitaron a orar por un matrimonio así, una hermana. Y fue Dios quien movió nuestros pasos hacia allá, estimados hermanos. Y precisamente cuando llegamos, si no llegamos, hermanos, ellos se matan. Estaba la guerra en todo su apogeo. Se habían aventado la licuadora, se habían acabado la vajilla. Pero llegamos con la palabra del Señor. Y bendito sea su nombre, porque ellos oyeron la palabra del Señor, aceptaron a Cristo y hoy es un matrimonio que alaba y sirve a Dios. Que de hoy en adelante sepas acercarte a tu esposa en amor, comunícale y demuéstrale amor. Y cuando ores a Dios, que nada estorbe, menos ese machismo satánico, y puedas decirle a Dios, te alabo, oh Dios Jesucristo, por mostrarme a Dios cerca y personalmente. Dios bendito, Dios bendito. Gracias por darme una esposa y darme a mis hijos. Oro por ellos, para que ellos también aprendan a darte honor a ti, Señor, cuando llegue el momento de que formen sus matrimonios. Gracias, Padre, por darnos el mejor ejemplo de humildad en la persona de tu Hijo amado, de nuestro amado y bendito Señor, nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos, hermanos, déjame recordarte, si tú estás a punto del divorcio, si no vives en paz con tu esposa, déjame decirte en esta tarde que Dios el Señor está dispuesto a ayudarte a que seas el esposo ideal en tu hogar, a ser el esposo que Dios quiere que tú seas en esta vida y así aprender a honrar al Señor. Yo deseo con todo mi corazón que este mal se vaya de tu vida, estimado hermano, en Cristo Jesús. Porque acuérdate que Dios viene, sí, ya viene. Y todos decimos, Cristo viene. El arrebatamiento es inminente. Pero ¿qué de nuestra vida personal? Que este consejo bíblico, estimado hermano, sea una llamada de atención para todos. Y ver en la forma en la cual estamos viviendo con nuestras esposas. Y qué ejemplo y qué testimonio estamos dándole a nuestros hijos. Que el Señor nos ayude y que el Espíritu de Dios sensibilice nuestro corazón y nuestra mente y que su palabra, la palabra santa de Dios, quede bien sellada en nuestro corazón y nos haga hacedores de la misma, no solamente oidores olvidadizos, sino verdaderos hacedores. Y así podemos llamarnos verdaderos hijos, hijos de Dios.
Este es el consejo bíblico para hoy y vamos a pedirle a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, yo te agradezco, Padre de los cielos, te agradezco con todo mi corazón, Señor, porque un día llegaste a mi vida, Padre, y me cambiaste. Me cambiaste de ese machismo, me cambiaste de ese mundo vil y sucio en el que vivía yo, Señor, antes de conocerte. Pero un día llegaste a mí, Señor, y me mostraste cuán hermoso es conocerte, cuán hermoso es vivir conforme a tus preceptos, y todo cambió. Gracias, Señor. Ahora yo te pido por cada uno de los matrimonios, Señor, de mis hermanos que yo sé que oirán este consejo bíblico, Señor, aquellos que lo oyen ahorita y aquellos muchos que lo oyen posteriormente por las plataformas, Señor. Yo te pido, Señor, que en estos momentos de crisis, de confinamiento, que crezcamos en unidad con nuestra esposa, leyendo la palabra del Señor, orando, trayendo a nuestros hijos para que ellos también aprendan a ver a unos padres que en medio de la necesidad, en medio de la tormenta, en medio de esta peste o pandemia, tuvieron unos padres que supieron inclinar sus rodillas y su cerviz delante de nuestro Dios para pedir la dirección divina. Yo te agradezco, Señor, por este consejo de tu palabra, Señor, y que sea de provecho para la vida de todos mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Dios. Amén y amén. Gracias a Dios, hermanos, pues es un consejo muy hermoso para todos nosotros. Hermanos, es muy necesario que lo hagamos en el nombre del Señor. Ya vamos a hablar también de la mujer, ¿verdad? No se vayan a enojar nuestros hermanos, ¿verdad? Que dirán, no, nada más para mí. No, hermanos, hay para todos. La palabra del Señor nos llama a la exhortación a todos. Bien, hermanos, gracias a Dios por este consejo bíblico y gracias a ustedes, hermanos, por su atención y porque sé que siguen este consejo bíblico que es de la palabra del Señor. Vamos a mandar los saludos, hermanos, correspondientes a esta tarde. Saludos a mi hermana Ana María Calvario, mi hermana Anita, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde junto con su familia, con su hijo, con su esposo, mi hermano, que el Señor siempre esté con ustedes y que los sostenga. Mi hermana Patti Hernández Aviñón, hermana, que el Señor te bendiga. Mi hermano Ramsés, que el Señor te guarde, que el Señor los siga ayudando y adelante en el nombre del Señor. No claudiquemos, hermanos, adelante. Cristo el Señor viene pronto y hermanos, sigamos dando la buena batalla, ¿verdad? Con nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Mi hermana Brigitte Torres, mi hermana Brigitte, desde temprana hora, hermanos, vemos que está al pendiente. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y le dé siempre ese amor y ese interés, ¿verdad? Por escuchar la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Mi hermano César Maris, Joaquina JB, desde la Ciudad de México. Hermanita Joaquina, que el Señor le guarde. Nos hemos unido, ¿verdad?, a sus peticiones, las hemos escuchado a través de los otros programas y también estamos orando por todas sus peticiones. Que el Señor le guarde, mi hermana, el Señor le sostenga como siempre. Mi hermano César igual, mi hermana Erika Barrera Rosas, mi hermano Moisés Villegas, también que el Señor lo guarde. María Isabel Martínez Rodríguez. Hermanos, vamos a orar, porque también en el pueblo del Señor a veces ya entra la enfermedad. Hoy en día, hermanos, hay muchos enfermos. Sí, hermanos, hay muchos enfermitos debido a esta pandemia o no debido a esta pandemia. Hay enfermedades, estábamos oyendo peticiones porque hay hermanos que están pasando por esa terrible enfermedad que se llama cáncer, ¿verdad? Cada vez y que nosotros como médicos dábamos un diagnóstico de cáncer, vemos el impacto que tiene en la vida de las personas. Pero hermana, recuerde, hermano, recuerde que tenemos un Dios todopoderoso. Se les dice a alguien, hermanos, que vio la mano poderosa del Señor sin ser salvo y ahora siendo salvo, pues confirma que tenemos un Dios todopoderoso, porque vimos muchos enfermos, algunos, como estábamos en el servicio de urgencias, nosotros lo recibíamos y le poníamos un pronóstico malo. Pronóstico malo es que dentro de poco pues va a morir. Pero qué hermoso cuando llegaban los hermanos, y siempre lo ha dicho, y nunca me cansaré de decirlo, y nos pedían permiso para entrar a orar por aquella
en ese tiempo por aquella persona, hoy nuestros hermanos, ¿verdad? Y la enfermera iba a decirnos, ¿cómo ve? Le damos permiso, pues ya autorizábamos el permiso, dales permiso, decíamos, qué incredulidad y cuánta ceguera en nuestros ojos. Al fin y al cabo esa persona se va a morir, tú déjalos, ¿verdad? Que según ellos van a orar. Y hermano, qué sorpresa, ¿verdad? Para nuestra vida de incrédulos cuando vivíamos sin Cristo, como a las 3, 4 horas y a veces inmediatamente el pastor o las hermanas que iban decía, ya oramos por el enfermo y usted va a ver la mano de Dios. Y yo les decía, sí, pero ya sálganse, ¿verdad? Porque aquí no pueden estar mucho tiempo. Y cuando la enfermera nos llamaba, hermanos, qué sorpresa, hoy nos gozamos con el Señor y le damos las gracias al Señor porque veíamos enfermos sanados por la mano preciosa de un Dios hermoso, santo y poderoso. Por eso tú, hermana Elvia Hernández, confía en el Señor. Mi hermana Joaquina pide oración para agradar a Dios y para hacer su voluntad. Pues claro que sí, tenemos un Dios que lo puede hacer. Él cambia nuestra vida. El mejor testigo, hermanos, muchas veces yo como varón, el mejor testigo son nuestras esposas, que están siempre al frente de nosotros o con nosotros, como en mi caso. La vida miserable, si cabe la palabra, que vivíamos antes en el mundo, pero un día el Señor vino a nuestra vida. Miren, todo cambió, bendito sea su nombre. Y claro que sí, oraremos por la sanidad de mi hermana Elvia, mi hermana María Isabel Martínez Rodríguez, oración por su vida espiritual y por la salvación de su familia y de su esposo. Tienen muchos problemas, ¿lo ve, estimado hermano? Hay muchos problemas, hermanos, en la vida matrimonial. Qué duro es, mi hermana Isabel Martínez Rodríguez. ¿Y por qué lo digo? Porque fíjese, estimada hermana María Isabel, que yo conocí al Señor hace 16 años. A pesar de haber nacido en cuna cristiana, a la edad de 15 años me perdí totalmente. Pero Dios provió una esposa. En 1990, estimado hermano, tenía una compañera, tenía una novia en el mundo. Y vivíamos conforme al mundo. Ella no conocía de Dios, pero un día Dios la alcanzó a ella. Y Dios la salvó, Dios la transformó. Y lo digo por la transformación de la vida que está pidiendo ahí de su familia. Dios la transformó. A mí me gustaba verla pintada, con pantalón, con pelo corto, y andar en lugares donde andábamos sin Cristo. Pero un día, hermanos, ella recibió a Cristo, recibió bendición del Espíritu Santo. Yo lo sabía, yo sí sabía qué era. Y ella cambió. Y tuvo, hermanas, que soportarme 15 años. 15 años, estimada hermana. 15 años. Hasta que Dios, en su infinita gracia y su misericordia, escuchó sus súplicas y caí rendido a los pies de Cristo. Así es que, hermana, no se desespere, pídale a Dios, ayune, ore a Dios, pida por ellos, pida por su vida espiritual, que el Señor la fortalezca. Y hermana, Dios le va a dar la fortaleza. Le conté esto, hermana, para que usted también se sostenga, como un día mi esposa lo hizo, mis padres, hasta que vieron, hermanos, la salvación que llegó a mi vida. Así es que, hermanos, no dudamos de que Dios va a obrar grandemente en la vida de su esposo y lo va a cambiar. Y lo va a cambiar, hermanos, porque un día me cambió a mí también. Así es que, hermana, sea firme en el Señor y confíe en Él, Él hará. También saludos a mi hermana Mariela Sánchez, mi hermana Mariela, que el Señor le guarde, Eli García, Eliseo de Jesús Gómez, Laguna, de Alchichica, ¿verdad? De Alchichica nos está viendo, la iglesia Jeramel, mi hermana Vicky López, mi hermana Vicky, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde siempre. Estamos pidiendo por todos, hermanos, pero vamos a orar por el pedido de oración, por sanidad de mi hermana Elvia Hernández y también por mi hermana Isabel Martínez y por todos, hermanos, aquellos que están pasando por alguna necesidad. ¿Me acompañan a orar? Vamos a pedirle a Dios y así despediremos el programa. Amantísimo Dios y Padre Santo, nuevamente, Señor, venimos ante ti porque nunca nos hemos cansado, Señor. Desde que te conocimos, Padre de los cielos, jamás nos hemos cansado de venir ante tu presencia, porque reconocemos que en ti, oh Dios, tenemos un Dios vivo, misericordioso, que se compadece de nosotros.
Por eso, Señor, venimos en esta hora a pedirte también, Señor, por esta petición de mi hermana Elvia Hernández y de mi hermana María Isabel Martínez Rodríguez. Yo te pido en esta hora, Señor, que extiendas tu mano poderosa y santa, Señor, para sanar, Señor, aquella enfermedad, cualquiera que sea. Hay enfermedades del alma también, Señor. Yo te pido, Señor, que extiendas tu mano, Señor. Fortalezcas la vida espiritual de mis hermanos. Mira, muchos están enfermos debido a esta enfermedad de COVID, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú quien reprenda ese virus, lo eches fuera, Señor, y levantes la vida de nuestros hermanos para honra y gloria tuya, Padre de los cielos. También te pido por salvación, por el esposo de mi hermana Isabel, Señor. Tú conoces mi vida y conoces mi testimonio. Por eso, Señor, voy a ti para pedirte, Señor, que hagas una obra perfecta, Señor, y que lo traigas a tus plantas benditas en tu tiempo, Señor, porque tú tienes tu tiempo para todo. Pero te pedimos esto en el nombre glorioso de nuestro amado y bendito Salvador. Y te pido por tu iglesia Éfeso, por sus obras, por cada uno de mis hermanos que han escrito, Señor. Yo te pido que nos fortalezcas en estos momentos de turbulencia, en la cual el mundo se mueve en medio de gran necesidad, de enfermedad, Señor. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, esta porción de tu palabra nos las diste cuando más fuertemente estábamos, Señor eterno, afligidos a punto de sucumbir por esta enfermedad. Pero tú llegaste, Señor, con tu palabra y nos diste, Señor, ese gozo, esa fortaleza. Por eso te pido por toda tu iglesia, para que seas tú quien la fortalezca grandemente, Señor. Hoy en día necesitamos de tu palabra, de tu presencia, para que, Señor, podamos caminar de tu mano fortalecidos, Señor. No permita, Señor, que nos acobardemos ante tanta maldad, ante tanta enfermedad. No, Señor, por lo contrario, te pedimos que nos des la fuerza espiritual para seguir adelante en medio de este mundo que agoniza en tinieblas y maldad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fiel, a hacerte fieles a ti, porque tú vienes pronto, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias te doy, Señor. Yo te pido también por la vida de mi hermano Eliseo Benito, por mi hermana Susana Galán, Señor. Yo te pido por ellos, Padre eterno. Tú conoces su gran necesidad. Fortalece sus vidas. Guárdalos, Señor, y cúbrenos con tu sangre preciosa. Gracias por este consejo bíblico, Señor. Te doy las gracias en el nombre de tu amado Hijo, de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Gracias, estimados hermanos. Este fue el consejo bíblico para hoy. Que el Señor les bendiga y el Señor derrame ricas bendiciones en la vida de cada uno de ustedes. Aleluya. Amén.